Muy buenas, este es el tercer y último análisis del Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México de Fórmula 1, ya lo sabéis, y vamos a hablar de los reglajes. Os voy a dejar en la descripción los dos vídeos anteriores hablando de los datos principales y el pilotaje, porque en este nos vamos a centrar en, como digo, en el setup. Entonces, bueno, algunas de las cosas sí que están relacionadas, pero bueno, podéis entender este vídeo individualmente sin ningún problema. Entonces, a nivel de los reglajes, ¿qué es lo más importante? Pues quizá la aerodinámica, ¿no? O no que sea lo más importante, pero a lo mejor sí que es lo más llamativo y demás. Y aquí un factor que ya mencionamos en los otros vídeos que es fundamental y es la altitud del circuito, es decir, sobre el nivel del mar este circuito está muy alto. ¿Qué significa eso? Que la densidad del aire baja, por lo tanto si tú pones por ejemplo el mismo ángulo del alerón aquí, el aire que está chocando contra ese alerón es menos denso, por lo tanto es como si chocase menos aire, ¿vale? Expliquémoslo así. Por lo tanto, si tú quieres conseguir la misma carga aerodinámica necesitas poner unos ángulos de incidencia pues más acusados, ¿no? Incluso bajar un poquito el coche. Bueno, esto ya cada equipo se lo puede buscar como pueda, pero lo que se suele ver a nivel aficionado pues es el ángulo de los alerones, ¿no? Entonces aquí hay que tener en cuenta que se pone una carga aerodinámica altísima porque es un circuito con mucha densidad de curvas, como vimos antes de ayer, y además el aire es muy poco denso, entonces se pone una carga aerodinámica muy alta. Además no solo se busca esa carga aerodinámica general, sino que también se busca un balance aerodinámico adelantado, es decir, cargar mucho el alerón delantero respecto al trasero o respecto a lo que es la carga aerodinámica general del coche. ¿Qué conseguimos con esto? Un coche más bien sobrevirador, es decir, que tenga muy buen agarre en los neumáticos delanteros, y esto nos viene muy bien para meter el coche en curva, porque aquí tenemos varios tramos que son bastante revirados, sobre todo el último sector, la primera zona de curvas 1, 2 y 3, pues todo esto pues nos viene bien un coche que más bien sea nervioso, ¿no? Que cuando metas un poco de giro de volante con velocidad media aproximadamente, pues el coche te responda bien. Entonces se busca un balance sobrevirador. Además, cuando tenemos cambio de giro muy fuerte, también nos viene bien el apoyo extra en los neumáticos delanteros, porque esos por supuesto son los que dirigen el coche, ¿no? Y son los que tienen que tener, pues digamos, un poquito más de responsabilidad, un poquito más de importancia en cuanto a la aerodinámica. Y de hecho todo esto lo podemos ver también un poquito con los datos. Ya sabéis que este es el dashboard general, el básico del pilotaje, que ya hablamos de él en el primer análisis del circuito. Y bueno, este gráfico que tenemos abajo es el del giro de volante. Entonces hay algo muy llamativo en este circuito, y es que nos encontramos con muy pocas curvas que solamente sean a un lado, es decir, curvas aisladas. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Pues la primera curva a derecha, luego a izquierda, luego a derecha. ¿Qué tenemos luego? Curva a izquierda, luego a derecha, luego sí que enderezamos el volante y luego volvemos a girar otra vez. Es decir, hay muy poquitas curvas que estén medianamente aisladas, como puede ser, por ejemplo, esta, que es, fijaos que, bueno, esta ya es al final, cuando empezamos el tercer sector, y sí que tenemos curva fuerte a derecha, mantenemos un poco y luego directamente ya tenemos la curva a izquierda fuerte, que bueno, es la más lenta del circuito, la que más ángulo del volante metemos, como podéis ver aquí. Entonces esto hace que, como tenemos que estar constantemente girando el volante a un lado y luego al otro seguido, aquí tenemos otra vez lo mismo, aquí tenemos otra vez lo mismo, que esto es al final del segundo sector, cuando tenemos esa serie enlazadas un lado y otro, pues como veis hay muy poco tramo en el que el volante realmente tenga 0 grados o cerca del 0, es decir, que el volante esté completamente recto. Si tuviésemos muy baja carga en ese alerón delantero, o digamos que aunque tuviésemos mucha carga pero que el balance estuviese atrasado porque tenemos demasiada carga en el alerón trasero, nos costaría mucho más meter el coche en curva, tenemos un coche subvirador, y ante estos cambios de giro sobre todo se notaría muchísimo, así que eso no nos compensa. ¿Dónde vamos a tener quizá un problema? En la velocidad punta al final de la recta de meta, porque tenemos un circuito, como hemos visto, plagado de curvas, además de velocidad media, alta, baja, pero una recta importantísima. ¿Qué significa esto? Que tenemos un coche con mucha carga aerodinámica, además más bien sobrevirador, pero que va a tener que luchar en una recta eterna. Entonces hay que tener mucho cuidado con la velocidad al final de la recta, que es el punto de mayor velocidad del circuito, porque toda esa carga aerodinámica te puede penalizar, por supuesto, en velocidad punta. Se puede complicarte no solo los tiempos por vuelta, lógicamente, sino también los adelantamientos, las defensas y todo eso. De hecho, se puede ver claramente también en el gráfico de la velocidad. Si os fijáis que este es el gráfico de la velocidad, pues tenemos aquí esta típica forma de ola, que justo cuando está más o menos llegando horizontal vuelve a bajar. Aquí tenemos constantes subidas y bajadas, aquí también más o menos una subida por este tramo de recta en el que vamos acelerando a fondo, y luego aquí el último tramo del circuito, el último sector, pues es de velocidad más lenta. Pero ¿qué pasa al principio con esta recta de meta que es eterna? Entonces veis como al final, ya cuando vamos en la octava marcha, no os fijéis en el dato pero sí en la forma, pues esto tiende a ser completamente horizontal. Si tuviésemos menos carga aerodinámica, esta ola podría seguir creciendo por aquí arriba mucho más.
no tan exagerado, pero sí que podría seguir subiendo, entonces no nos estancaríamos aquí. Pero como el resto del circuito estamos plagados de curva, con una densidad de curvas tan alta, pues eso complica mucho la velocidad punta al final de la recta. Pero ojo, porque la baja densidad del aire, que nos impide conseguir carga aerodinámica, también hace que baje el drag, es decir, la resistencia al avance. Al final es el mismo aire, lógicamente, el que nos empuja hacia abajo y el que nos empuja hacia atrás. Así que por ahí pues sí que puede ser un poquito más benévolo. Y en otro orden de cosas tenemos las suspensiones. Aquí no tenemos un circuito tan bacheado como Austin, ni mucho menos. Quizás la zona de la recta principal sí que tiene bastantes baches, pero bueno, por suerte no es en zona de curva, entonces las suspensiones pues sí que pueden ser un poquito más bajas, podemos estar un poquito más relajados en ese aspecto. Por lo tanto, aquí lo que se busca normalmente es bajar las suspensiones un poco más, porque cuanto más bajas las suspensiones consigues más carga aerodinámica y además menos resistencia al avance. Así que esto es lo que se suele interesar, pero una vez más esa recta de meta no puede dar problemas, porque como he dicho, es la zona quizá más bacheada. A lo mejor podríamos entrar en que en algún punto del circuito hay un bache un poquito más agresivo, pero es la zona de más baches, ¿no? Sobre todo al final de la recta, es una zona complicada. ¿Y qué pasa? Que tenemos un coche muy cargado aerodinámicamente y eso hace que las suspensiones vayan bajando, porque evidentemente mucha carga aerodinámica significa que el aire nos está empujando hacia abajo. Entonces mucho ojo con los baches del final de la recta, porque si tenemos unas suspensiones o bien muy bajas o bien muy blandas, puede hacer que tengamos problemas al final de la recta. De hecho, más o menos lo podemos ver también con los datos. Estos gráficos nos representan la altura de las suspensiones, en este caso pues de las delanteras y esto de las traseras. Y como veis, pues siempre hay cierto ruido, ¿no? Digamos que un ruido que hace que sube y baje el gráfico constantemente. Pero ¿qué es lo que más llama la atención? Esta recta de meta, cómo va bajando progresivamente la altura, es decir, cuanto más alto, pues significa que el coche, digamos que está expandiendo las suspensiones, y cuanto más bajo es que las está comprimiendo. Pues como veis, la recta de meta, gracias a la tremenda carga aerodinámica que tienen los coches, hace que vaya constantemente bajando. Por lo tanto, al final de la recta tenemos unos coches muy bajos por culpa de esa fuerza aerodinámica hacia abajo, y si a eso le sumamos bache podemos tener algún problema serio. Además, como hemos dicho, hay cambios de giro bastante bruscos, entonces hay que evitar cierto balanceo, porque si tienes un coche ya, digamos que más bien bajo, y le metes un giro de volante muy brusco, eso va a hacer que el lado exterior se comprima mucho, y si llega a hacer tope la suspensión, que de esto suelen tener ya suficiente cuidado los ingenieros de Fórmula 1, pues ahí sí que nos vamos a encontrar un problema grave. ¿Qué pasa? Que si tenemos un coche demasiado rígido al balanceo en el eje delantero, también vamos a sufrir subviraje. Es decir, si no permitimos que en la parte delantera del coche se balancee de cierta manera, ¿no? Es decir, ponemos unas suspensiones excesivamente rígidas, las barras anti-roll pues las ponemos muy duras, lo que va a pasar es que el coche tiende a subvirar. En la entrada curva se va a notar como el coche como que le cuesta entrar, que quizás se puede compensar de cierta manera con ese balance aerodinámico que mencionábamos antes, que estaba muy adelantado, pero normalmente tú no quieres que las suspensiones hagan eso, ¿no? Que las suspensiones fuercen al coche a irse hacia afuera en la entrada de la curva. Así que quizá un poquito más suave las suspensiones en el eje delantero para permitir un poquito de balanceo, siempre relativo, porque ya sabéis que los Fórmula 1 son tremendamente rígidos, pero bueno, eso sí que te va a ayudar, por supuesto, a meter el coche en curva. Y el tren trasero también tiene especial protagonismo. ¿Por qué? Porque es muy importante salir rápido de esas curvas de baja velocidad. Entonces, si tú tienes un coche que puede transferir mucho peso en la salida de las curvas, es decir, que pierda peso el eje delantero y luego gane el trasero, que es el tren motriz, es decir, el que empuja el coche, vas a conseguir que ese tren motriz tenga mayor agarre, por lo tanto puedes acelerar más fuerte. Esto, por supuesto, que venga de la mano con el diferencial, la entrega de par del motor y todo eso, que son otros reglajes que el piloto hace desde el volante, pero es importante también eso. Y relacionado mucho con esto, tenemos los inventos de Mercedes, los inventos de ahora de Ferrari también, que tiene como una suspensión que se adapta a esto y hace que el coche, digamos, que se agache, ¿no? Digámoslo así, por la parte trasera, y eso evidentemente va a reducir el drag, pero también va a aumentar la entrega de par del motor, gracias a que los neumáticos traseros tienen más peso sobre ellos y por lo tanto más agarre posible de los neumáticos. Por ejemplo, aquí en la salida de la segunda curva, porque la tercera se hace completamente a fondo, que es esta que tendríamos aquí a derecha, lo que hay que hacer es intentar dar gas cuanto antes, y por eso se va, digamos que tanteando un poquito el acelerador, no se llega o sea, no se pasa del 0 al 100 directamente, sino que hay que buscarlo un poquito el punto para evitar que los neumáticos deslicen, y cuanta más carga tengas en esos neumáticos traseros, más rápido vas a poder salir de ahí. ¿Qué pensaréis? Bueno, pues entonces le voy a poner más carga aerodinámica en el alerón trasero. Pues no exactamente, porque estos puntos en los que tú quieres que haya más carga sobre el eje trasero son los puntos de menor velocidad, y ahí es cuando menos incidencia tiene la aerodinámica, menos influencia.
Por lo tanto, hay que buscar otro tipo de soluciones, por ejemplo, a través de las suspensiones. Y como veis, hay varios tramos que son así. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño tramo de aceleración a muy baja velocidad. Aquí también, que esto es parte del segundo sector. Aquí saliendo de esta, que es de velocidad más o menos media baja, pues también. De hecho, este es el punto de menor velocidad del circuito casi, junto con este. Entonces, en todos estos tramos es muy importante que las suspensiones traseras permitan mayor peso en el tren trasero, que es el tren motriz, para salir rápido de ellas y poder apretar el acelerador hasta el 100% cuanto antes. Más sistemas que podemos configurar, el de los frenos. Aquí ya dijimos que es un circuito realmente muy exigente con los frenos, por lo tanto hay que tener unos conductos de refrigeración muy abiertos, porque punto número 1, tenemos mucha frenada, estábamos mucho tiempo frenando, había varias frenadas fuertes, además la densidad del aire es muy baja y eso hace que sea más complicado todavía refrigerarlos, así que vamos a ver unas aberturas en los conductos de los frenos, en esta rueda delantera sobre todo, que se ve muy bien, pues muy grandes, porque tiene que entrar ahí muchísimo aire, sobre todo en estos pequeños tramos de descanso, ¿no?, que tienen los frenos, pues por supuesto para que se comporte bien. Además, los pilotos también pueden utilizar el volante para hacer ciertos reglajes rápidos, ¿no? Y entre ellos tenemos el freno motor. Es decir, cuando tú reduces marcha, por ejemplo, lo que pasa es que el sistema de transmisión hace una especie de retención, ¿vale? No lo vamos a explicar aquí de principio a fin, pero digamos que retiene lo que sería el tren trasero, porque estos Fórmula 1 son tracción trasera. Entonces tú puedes controlar cuánto te está frenando al reducir marcha desde el tren trasero. Y esto es muy importante porque hay muchas curvas en las que es de velocidad media, que a mitad de la curva tienes que reducir una marcha para reducir velocidad, pero también que te ayuda a meter el coche en curva. Entonces, en ese sentido, lo que es el freno motor, que lo pueden configurar, insisto, los pilotos desde el volante, también es importante que lo tengan bastante elevado. Y en cuanto al balance de freno, que es otro de los elementos que está más populares, ¿no?, relacionados con los frenos, pues aquí no hay que buscar que el coche intente más bien sobrevirar, que intente más bien subvirar, que por supuesto esto ya es el gusto del piloto y lo que estime el equipo. A lo mejor no han conseguido una cosa con las suspensiones o con la aerodinámica y tienen que utilizar el balance de freno, pues por supuesto, pero como norma general lo que tiene que intentar el balance de freno es optimizar al máximo la frenada, es decir, no perder ni un 1% de eficiencia en la frenada a cambio de conseguir subviraje o sobreviraje, porque aquí las frenadas son muy fuertes y hay que equilibrarlo bien. Si tú lo desequilibras hacia el tren delantero, por ejemplo, se te va a sobrecalentar demasiado el tren delantero y viceversa, por supuesto. Así que hay que optimizar la frenada y con ello también, por supuesto, la temperatura del eje delantero y el trasero. Y ya para terminar, podríamos mencionar otros dos sistemas, ¿no?, que son también controlados por el piloto dentro del coche, a través del volante, y que siempre es interesante tener más o menos una perspectiva, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el diferencial. Ya sabes que si bloqueas el diferencial, lo que hace es que las dos ruedas giran más o menos a la misma velocidad, o que entregan más o menos el mismo par a una rueda en la exterior y en la interior. Entonces lo que puedes hacer es que el coche empuje más fuerte, por decirlo así. Es más difícil que una de las ruedas patine, pero es un poquito menos eficiente desde el punto de vista del desgaste de los neumáticos un diferencial excesivamente bloqueado. Yo creo que aquí lo pueden bloquear bastante, en primer lugar porque no es un circuito que desgaste excesivamente los neumáticos, como ya vimos, al menos no para la gama media de neumáticos que ha traído aquí Pirelli, y punto número 2 porque optimizar la salida de curva especialmente lenta pues es muy importante, así que yo creo que aquí los diferenciales irán más bien bloqueados. Lo que pasa es que eso te puede perjudicar sobre todo en la entrada curva. Lo bueno es que pueden controlar tanto el diferencial en entrada curva como en salida, entonces lo puedes tener más bien desbloqueado en entrada para que entre bien el coche en curva y luego bloquearlo en la salida para que el tren trasero, que es el motriz, empuje rápidamente el coche sin que ninguna de las ruedas patine. Además, como es tracción trasera, pues no va a tender a subvirar, entonces bueno, esto puede tener sus ventajas, por supuesto. Y de la mano de esto podemos hablar también del par motor, porque los pilotos pueden elegir si entregan mucho par inmediatamente el motor, bueno, la unidad de potencia, o si lo hace, digamos, que de forma un poco más progresiva. Aquí tenemos un poco lo mismo, pero depende también mucho del estado de los neumáticos. Si tienes unos neumáticos muy desgastados, puede ser un poquito más progresivo con el par que te entrega el motor, porque evidentemente si pisas un poco el acelerador y te patina la rueda, va a hacer que pierdas tiempo y además desgaste todavía los neumáticos. Entonces quizá con esto jueguen mucho, porque teniendo en cuenta lo que hemos hablado del diferencial y de que los coches son sobreviradores como norma general en este circuito, porque te interesa, pues quizá con esto del par también jueguen bastante los pilotos, insisto, en función del estado en el que tengan los neumáticos, porque además si buscamos una estrategia, una parada, vas a tener que cuidar los neumáticos, y tocar reglajes como esto pues te puede ayudar muchísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que en Level Up Academy tenemos varios cursos de setup, de telemetría, incluso uno de telemetría para setups, luego masterclass en la que vemos casos prácticos, reales y demás, así que echadle un vistazo. Espero que os haya gustado el vídeo, como digo, y nos vemos después de la carrera con su análisis.